Estudio de la Atalaya. Del 3 al 9 de febrero de 2025. Artículo 47. ¿Tiene la meta de ser anciano? Basado en Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Tema. Requisitos bíblicos que debe cumplir un hermano para ser anciano. Para los párrafos 1 y 2. Que incluye la labor muy buena que realizan los ancianos. La labor muy buena que realizan los ancianos incluye tomar la iniciativa en la predicación, trabajar duro pastoreando y enseñando a los hermanos, y edificar a la congregación por lo que dicen y por lo que hacen. De allí, que la Biblia en Efesios 4 versículo 8 los llame, hombres como regalos. 3. ¿Qué necesita un hermano para ser nombrado anciano? Para ser nombrado anciano, un hermano necesita reunir los requisitos bíblicos enumerados en Primera de Timoteo 3 versículos 1 al 7 y Tito 1 versículos 5 al 9. Pero cuando se analizan estos requisitos bíblicos en detalle, vemos que no basta solo con ser hábil en la predicación y en la enseñanza, se requiere más. De allí que, entre otras cosas, estos hermanos deben tener una buena reputación tanto dentro como fuera de la congregación, sean un cabeza de familia ejemplar y deben estar dispuestos a servir a la congregación. Subtema. Tener una buena reputación. 4. ¿Qué significa ser irreprochable? Ser irreprochable significa que nadie en la congregación debe poder cuestionar la buena conducta de una persona. Por lo tanto, implica que la persona debe tener una conducta ejemplar y ser honesta, de tal manera que ni los miembros de la congregación ni muy especialmente los no creyentes, tengan razones válidas para dudar de su honorabilidad y bondad. 5. ¿Qué implica amar lo que es bueno? Amar lo que es bueno, significa fijarse en las cosas buenas de los demás y felicitarlos por sus cualidades. También incluye sentirse feliz haciendo cosas buenas por los demás, incluso yendo más allá de lo que es estrictamente necesario. 6. ¿De qué maneras demuestra alguien que es hospitalario? Alguien que es hospitalario no se limita a hacer cosas buenas solo por las personas que pertenecen a su círculo de amistades, sino que más bien mantiene abierta la puerta de su casa y de su corazón a los extraños, y comparte lo que puede con las personas que lo visitan, incluyendo a aquellos con pocos recursos y a los que trabajan duro a favor de sus hermanos espirituales, como los superintendentes de circuito y los oradores visitantes. Adicional. En Génesis 18 versículos 2 al 8, se muestra que Abraham fue hospitalario al recibir con prontitud a 3 hombres a quienes invitó a descansar. Además les proporcionó agua para lavar sus pies y preparó una comida generosa para ellos. Y resultó que estos hombres eran ángeles. Por otro lado, en Hechos 16 versículo 15, Lidia después de ser bautizada, insistió en que Pablo y sus compañeros se quedaran en su casa, mostrando así su hospitalidad y apoyo a los misioneros cristianos. Adicional. Otras maneras de ser hospitalarios las muestran Proverbios 3 versículo 27 que aconseja no negar el bien a quien es debido, cuando esté en nuestras manos hacerlo, y la de Lucas 14 versículos 13 y 14 que promueve la hospitalidad desinteresada, especialmente a los más desfavorecidos, aunque nunca puedan devolvernos el favor o siquiera mostrarnos agradecimiento. 7. ¿Cómo demuestra un anciano que no ama el dinero? Un anciano demuestra que no ama el dinero al no centrarse en las cosas materiales, sin importar si es rico o pobre. También lo demuestra al poner los intereses del reino en primer lugar en todos los aspectos de su vida y usando su tiempo, energías y otros recursos para adorar a Jehová, cuidar de su familia y servir a la congregación.
8. ¿De qué formas demuestra alguien que es moderado en sus hábitos y tiene autocontrol? Puede demostrarlo siendo equilibrado en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, evitando excesos al comer y beber, al no irse a los extremos en su forma de vestir y arreglarse, al ser sensato en el uso de su tiempo libre, al no ser esclavo de las tendencias o modas del mundo, al mantener la calma incluso en medio de provocaciones, y al no ser borracho ni tener fama de beber demasiado. 9. ¿Qué implica tener buen juicio y ser ordenado? Tener buen juicio implica evaluar con cuidado todos los asuntos a la luz de los principios bíblicos, meditar en cómo aplicar lo que dice la Biblia, entender bien cada situación y tomar decisiones equilibradas. Así como asegurarse de conocer todos los hechos para llegar a una conclusión en lugar de apresurarse. Todo con el propósito de reflejar la forma de pensar de Jehová. Mientras que ser ordenado implica ser organizado, puntual y confiable. Es decir, una persona que sigue las pautas establecidas. Subtema: ser un cabeza de familia ejemplar. 10. ¿Qué significa que un hombre dirija bien a su familia? Que un hombre dirija bien a su familia significa que sea conocido como un cabeza de familia amoroso y responsable, y que tome la iniciativa en todas las facetas de la adoración cristiana. Para los párrafos 11 y 12. ¿Cómo influye la conducta de la familia en que un hermano pueda ser anciano? Vea también la imagen. La conducta de la familia influye en que un hermano pueda ser anciano, ya que si el hermano es padre de hijos menores de edad, debe tener a sus hijos en sujeción a él con toda seriedad. Esto implica que debe enseñarles y educarlos con cariño para que sean obedientes, respetuosos y tengan un buen comportamiento. Además, debe ayudarlos a ser buenos amigos de Jehová, a vivir de acuerdo con los principios bíblicos, y a progresar con el objetivo de bautizarse. Adicional. La conducta de la familia también influye en que un hermano pueda llegar a ser anciano, ya que si un hijo creyente que vive en su casa comete un pecado grave porque el padre ha descuidado la educación y la disciplina de su hijo, hará que no cumpla los requisitos para ser anciano. Adicional. Según la Atalaya del 15 de octubre de 1996. Los hijos de un anciano generalmente deben portarse bien y ser obedientes, mostrando que el anciano está haciendo todo lo posible por fortalecer su fe. Si un hijo, a pesar de recibir dicha educación, rehúsa servir a Jehová o comete un mal grave, y el anciano ha suministrado la ayuda, guía y disciplina necesarias, el padre no queda automáticamente descalificado para ser anciano. No obstante, si varios hijos menores se enferman espiritualmente y se meten en problemas, puede que ya no se le considere un hombre que preside su propia casa excelentemente. Subtema: servir a la congregación. 13. ¿Cómo demuestra alguien que es razonable y no terco? Alguien demuestra que es razonable cuando escucha a los demás, cuando está abierto a sus puntos de vista, y cuando es capaz de apoyar la decisión de la mayoría siempre que no viole ningún principio o ley de la Biblia. Por otro lado, demuestra que no es terco, al no insistir en hacer las cosas a su manera, y más bien reconoce el valor de contar con muchos consejeros. Adicional. En este sentido, los ancianos no deben ser tercos sino razonables. El ejemplo mencionado en el párrafo ilustra bien. Los ancianos no deben ser conflictivos ni enojarse con facilidad, y en vez de ser bruscos y desagradables, deben ser amables, demostrar tacto y dar el primer paso para mantener la paz, incluso en situaciones tensas,
como las que pudieran surgir con algunos opositores. 14. ¿Por qué un anciano no debe ser un hombre recién convertido, y cómo demuestra que es leal? Un anciano no debe ser un hombre recién convertido, porque, aunque no lleve muchos años bautizado, debe haber tenido suficiente tiempo para madurar como cristiano. Y porque antes de ser nombrado anciano, debe demostrar que es humilde y que está dispuesto a servir a Jehová como él quiera y cuando él quiera. De igual manera, debe demostrar que es leal, aferrándose a Jehová y a sus justas normas, y siguiendo las instrucciones que él da a través de su organización. 15. Es imprescindible que el anciano sea un gran orador. No es imprescindible que el anciano sea un gran orador. De hecho, hay muchos buenos ancianos que no se destacan por dar los mejores discursos, pero son eficaces enseñando en el ministerio y en las visitas de pastoreo. Aún así, deben seguir esforzándose por mejorar sus habilidades como maestro. 16. ¿Cómo puede lograr un hermano ser un maestro más eficaz? Vea también la imagen. Para ser un maestro más eficaz, el anciano debe basarse siempre en la palabra de Dios tanto cuando enseña en público como cuando da consejos en privado. Debe ser un buen estudiante de la Biblia y de nuestras publicaciones, prestando mucha atención a la aplicación correcta de los versículos. Adicional. Para ser un maestro más eficaz, el anciano debe esforzarse por llegar al corazón de los que lo escuchan. Pedir sugerencias a ancianos experimentados y ponerlas en práctica. También deben ser capaces de animar a sus hermanos y hermanas, dar consejos o incluso censurar con bondad. Y en imitación de Jesús, deben ser amables, cariñosos y basar su enseñanza en la palabra de Dios. Subtema. Siga esforzándose. Para el párrafo 17, parte A. ¿Qué puede animar a los siervos ministeriales a seguir esforzándose para ser ancianos? Lo que puede animar a los siervos ministeriales a seguir esforzándose para ser ancianos es recordar que ni Jehová ni su organización esperan que demuestren estas cualidades a la perfección. Además, cuentan con la ayuda del poderoso Espíritu de Jehová para alcanzar esta meta. Para el párrafo 17, parte B. ¿Qué deben recordar los ancianos cuando evalúen si un hermano reúne los requisitos para un nombramiento? Vea el recuadro. Ancianos, sean razonables al evaluar a otros. Los ancianos deben recordar que ni Jehová ni su organización esperan que un hermano demuestre estas cualidades a la perfección cuando evalúan si reúne los requisitos para un nombramiento. Adicional. Según el recuadro, los ancianos deben recordar que ningún anciano cumple todos los requisitos a la perfección. De allí, que en lugar de ser demasiado justos, serán razonables. Por lo que evaluarán con la ayuda de la oración si el hermano cumple los requisitos bíblicos a un grado razonable. También se asegurarán de que respete las justas normas de Jehová, a fin de beneficiar la congregación. 18. ¿Qué deberían hacer todos los siervos ministeriales? Todos los siervos ministeriales deberían seguir esforzándose para lograr su meta de ser ancianos. Por ello, deben pedirle a Jehová que los capacite y los moldee para serles aún más útiles a él y a la congregación. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.